Mira, está claro, todo el dinero va para tu hermano, tal como dice el testamento. No hay necesidad de dudarlo, dijo la persona encargada del testamento. ¿De verdad podemos quedarnos con todo este dinero?, preguntó mi esposo, mirándome a mí y a mi feliz cuñada. El testamento dice que mi hermano recibirá toda la herencia de $100 millones de nuestro padre. Me sentí muy triste al leerlo. ¿Significa esto que he perdido todo y tengo que quedarme con este hombre terrible para siempre? Pero entonces mi hermano dice algo que cambia todo. Me llamo Catherine, tengo 55 años y soy ama de casa. Mi esposo se llama Robert y hemos estado juntos sin hijos. Robert es lo que podrías llamar un típico machista. Desde que nos casamos, él ha estado a cargo y yo no he podido expresar mis opiniones. Robert es 10 años mayor que yo y no me trata con respeto. Siento que soy su sirvienta, siempre haciendo las tareas del hogar, y si hago algo que no le gusta, no duda en criticarme. Incluso me culpa por no tener hijos, lo que me hace llorar casi todos los días. He pensado en divorciarme, pero no quiero preocupar a mi familia y no tengo el dinero para mantenerme sola, así que he estado soportando su maltrato y tratando de mantenerme fuerte a pesar de sus palabras hirientes. La única persona que me brindaba apoyo emocional era mi padre. Mi padre solía ser un hombre de negocios exitoso, construyó una empresa desde cero y la convirtió en una compañía grande. Aunque trabajaba mucho, se preocupaba por mi hermano y por mí a su manera. Pero después de que mi madre muriera en un accidente automovilístico poco después de casarme, mi padre se sumergió aún más en el trabajo, tal vez para distraerse de la soledad. Estaba claro que el exceso de trabajo le estaba pasando factura. Sufrió un derrame cerebral y tuvo que ir al hospital. Afortunadamente, su vida no estuvo en peligro, pero quedó paralizado del lado izquierdo. Ese fue el precio de exigirse demasiado durante tanto tiempo. Logré convencerlo de que se jubilara. Me preocupaba que estuviera solo, así que convencí a mi esposo y nos mudamos con mi padre. Una vez que dejó de trabajar, parecía envejecer rápidamente. Empezó a mostrar signos de demencia y pronto quedó postrado en cama, necesitando cuidados constantes. Cuidar a mi padre, además de todo lo demás, era abrumador. Tenía que encargarme de las tareas del hogar, cuidar a mi esposo y ahora atender a mi padre con demencia. A veces estaba tranquilo, pero otras veces gritaba y se movía mucho, especialmente de noche, o se escapaba de la casa. Siempre estaba cansada por la falta de sueño, el estrés y el trabajo constante. Pero a veces mi padre tenía momentos de lucidez y podíamos hablar en paz, como antes. A menudo me agradecía y sonreía tristemente diciendo, quiero dejarte todo lo que pueda. Después de 3 años cuidando de mi padre, él falleció. Aunque sentí alivio por dejar de cargar con su cuidado, perder a mi padre, que era mi único apoyo emocional, me dejó increíblemente sola y triste. Mi única esperanza ahora era la herencia de mi padre. La herencia ascendía a $100 millones, que se dividirían equitativamente entre mi hermano y yo, dejándonos $50 millones a cada uno. Con tanto dinero, finalmente podría escapar de mi horrible esposo. Era mi única oportunidad de una vida mejor. Unos días después, mi esposo Robert y la esposa de nuestro hijo mayor, Naomi, me llamaron para hablar sobre la herencia de mi hermano. Naomi estaba allí porque su esposo había estado trabajando en el extranjero y recién regresó para el funeral, pero ya se había ido de nuevo. Encontramos el testamento de tu papá en un cajón trasero, dijo Naomi. Por suerte no estaba sellado, así que vamos a revisarlo de inmediato. ¿Un testamento?, dije. No sabía que existiera uno. Cuidaba de mi padre todos los días, pero nunca lo vi escribir un testamento. Me molestó que mi esposo, que no se preocupaba mucho por mi padre, si lo supiera. Sentí desconfianza y un mal presentimiento. Vamos a leerlo, sugirió Robert. Todos mis bienes serán heredados por mi hijo mayor Ken. Fechado el 1 de abril. John Smith. Leyó Naomi en voz alta. No podía creer lo que escuchaba. Siempre pensé que la herencia de mi padre se dividiría equitativamente entre mi hermano y yo. Era difícil creer que toda la fortuna de $100 millones fuera solo para mi hermano. Espera un momento, eso no tiene sentido. ¿Por qué sería así?, pregunté. Mi esposo me pasó el testamento y me instó a revisarlo.
Empecé a entrar en pánico. Efectivamente, estaba escrito en el testamento con la firma de mi padre. Inmediatamente sospeché que el testamento podría ser falso. Mi padre siempre había sido justo con mi hermano y conmigo y no habría favorecido solo a uno. Pero, ¿podría mi hermano, tan amable y honesto, quedarse realmente con toda la herencia para él solo? Mientras reflexionaba, la esposa de mi hermano estalló en carcajadas. ¡Guau! Nos quedamos con todo su dinero. Se siente un poco mal, pero si eso es lo que quería, tenemos que respetarlo, ¿verdad? Dijo. No podía aceptar esto en absoluto. Mientras sostenía el testamento en silencio, tanto mi esposo como la esposa de mi hermano me miraban fijamente. ¿Estás dudando de esto? Si es así, puedes traer a un experto en grafología o algo así. Solo porque te sea incómodo no significa que puedas empezar a dudar. Realmente tienes una mala actitud, me reprendió mi esposo. Lo haré, murmuré, decidiendo que un experto revisara el testamento. Para mi sorpresa, los resultados mostraron que el testamento fue escrito indudablemente por mi padre mismo. Me sentí decepcionada y caí en la desesperación. Pensando en el pasado, había pasado mi vida cuidando de mi esposo y mi padre, soportando la ira y palabras hirientes de mi esposo. Fue doloroso, pero el tiempo que pasé con mi padre fue feliz. Creo que él también se preocupaba por mí. La idea de que mi amado padre no se preocupara por mí era más impactante e insoportable que no recibir la herencia. Quizá tendría que dejar esta casa familiar, ya que forma parte de la herencia de mi padre. Mi esperanza de divorciarme de mi esposo ahora también parecía imposible. Cuando le conté a mi esposo el resultado del peritaje del testamento en casa, durante el fin de semana, se burló de mí con aire de superioridad. Todo queda resuelto, toda la herencia va para tu hermano. No te metas en cosas que no te corresponden. El testamento es real. Siempre dudando, esposa inútil, dijo, y se fue de la casa. Últimamente, mi esposo pasa mucho tiempo fuera de casa. Llega tarde del trabajo y a menudo no está los fines de semana. Esto me parecía sospechoso, pero traté de evitarlo lo más posible. Sorprendentemente, me sentí aliviada. A pesar de las objeciones de mi esposo, quería hablar directamente con mi hermano sobre la herencia. Aunque trabajaba en el extranjero y siempre estaba ocupado, era una persona amable y confiable. Me aseguré de que no estuviera demasiado ocupado y le llamé. Después de intercambiar algunos saludos breves, mi hermano nuevamente se disculpó por dejarme a mí todo el cuidado de nuestro padre y me agradeció por manejar el funeral y los diversos trámites. No te preocupes por eso. Por cierto, Robert, sobre la herencia de papá, ¿siempre estaba decidido que tú serías la heredera? Pregunté casualmente. Era difícil soportar la idea de que tal vez no era querida por mi padre, pero quería hablarlo con claridad. ¿Qué quieres decir con que toda la herencia va para ti? Sonó sorprendido mi hermano. Pensé que Naomi se lo había dicho, pero parece que lo escuchaba por primera vez. Pero el testamento era genuino, así que el resultado no cambiaría. Le expliqué la situación a mi hermano. Entiendo. Entonces la letra en el testamento es definitivamente de papá y eso es todo, dijo. Lo entiendo, necesitaré un tiempo para pensar en esto, volveré a contactarte. También me aseguraré de que Naomi no haga nada hasta que haya tomado una decisión, dijo mi hermano antes de terminar la llamada. Esperé pacientemente el siguiente movimiento de mi hermano, sintiéndome a la vez intrigada y esperanzada. Unos días después, mi hermano me contactó de nuevo. Te sugiero que investigues las actividades sospechosas de Naomi contratando a un investigador privado. También te aconsejo que reclames tu parte legítima de la herencia, dijo. Esta parte legítima es la cantidad mínima de herencia que le corresponde a un miembro de la familia según su posición dentro de ella. En mi caso, podría reclamar una porción de los $25 millones de la herencia de mi padre, aun cuando el testamento dijera que toda la herencia debía ir para mi hermano. Esta disposición legal todavía me permitiría heredar 25 millones. Sin embargo, mi esposo y la esposa de mi hermano no estaban contentos con mi decisión. La decisión ya está tomada, no la arruines, protestaron. Pero había más en el consejo de mi hermano. No estoy pidiendo los 25 millones.
Todo lo que quiero es esta casa, llena de recuerdos de nuestro padre y las tierras. La herencia total vale 100 millones, pero los bienes raíces solo valen 10 millones. Renuncio a todo el resto de la herencia a favor de mi hermano. Aún así, los dos continuaron discutiendo. Mi hermano me instruyó que, si las cosas seguían escalando, contratara a un abogado para unirme a la discusión. Si llega a eso, estoy segura de que heredaré exactamente 25 millones, aseguré con confianza. Mi esposo y Naomi callaron. Eventualmente, parecía que se dieron cuenta de que era más beneficioso aceptar los 10 millones del bien inmueble. Finalmente, llegamos a un acuerdo sobre cómo dividir la herencia. Unos días después, recibí los resultados de la investigación que había solicitado sobre Naomi a un investigador privado. Inmediatamente contacté a mi hermano. Tras muchos altibajos, completamos con éxito el proceso de heredar la propiedad de nuestro padre. Mi hermano Ken llegó desde el extranjero para ayudar durante el proceso. Yo heredé la casa familiar y las tierras, valoradas en 10 millones de dólares, y mi hermano heredó el resto de la herencia, que ascendía a 90 millones. Naomi y mi esposo parecían complacidos con cómo iban las cosas, tal como habían esperado. Después de finalizar el proceso de la herencia, los cuatro salimos de la oficina legal y regresamos a la casa de nuestro padre. Mientras disfrutábamos de una taza de té en la sala, mi hermano habló, colocando su smartphone sobre la mesa. Gran trabajo, todos. Ahora que hemos heredado exitosamente la propiedad de papá, hay algo que quiero discutir, dijo con una sonrisa. Con eso, sacó un documento de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Las expresiones en los rostros de mi esposo y Naomi se tornaron pálidas al leer el contenido. El documento estaba titulado Testamento. Al final tenía la firma y el sello de mi padre, fechado hace unos 5 años. Este es un testamento que papá me dio cuando aún trabajaba, explicó mi hermano. Fue realizado con 2 testigos en una notaría, así que es legalmente válido. Continuó diciendo que nuestro padre lo había preparado antes de sufrir el derrame cerebral, con su esposa ya fallecida. Quería asegurarse de que sus hijos estuvieran bien cuidados si algo le pasaba. El testamento indicaba que 1/4 del total de la herencia sería para Ken, que ya tenía una cantidad significativa de riqueza, y 3/4 para Catherine, la ama de casa. Mi hermano sostuvo el testamento con cuidado, explicando que nuestro padre había sido claro en no cambiarlo. Estaba estipulado que cualquier cambio debía estar justificado, de lo contrario, sería inválido. Parecía que nuestro padre, sabiendo el tamaño de su patrimonio, se había preparado con anticipación para evitar conflictos familiares. Se estaba exigiendo mucho en el trabajo, dijo mi hermano, acariciando el testamento. Creo que consideraba todo tipo de escenarios, como qué pasaría si enfermaba gravemente o se debilitaba. El testamento también contenía un apéndice conmovedor. Espero que no haya conflicto sobre la herencia y que la familia continúe viviendo felizmente junta. Estaba lleno de los cálidos deseos de nuestro padre para la familia. Saber que mi padre me amaba tanto como a mi hermano me conmovió profundamente y mi corazón se llenó de emoción. Sin embargo, mi esposo y Naomi a mi lado se pusieron pálidos. Si van a cambiar este testamento, la razón debe estar justificada o será nulo y sin efecto, aunque esté en la letra de mi padre, dijo mi esposo, golpeando la mesa con una expresión feroz. Tal vez lo obligaron a escribirlo cuando estaba delirando por la demencia. Nunca dije que falsificaste el testamento, ¿verdad, Robert? Respondió mi hermano con calma. Luego miró a su esposa, Naomi, que permanecía en silencio, lo cual me pareció extraño. Naomi me había informado sobre el fallecimiento de su padre y yo había asistido al funeral. Sin embargo, tras regresar al extranjero, no me había dicho nada sobre la herencia, a pesar de que me involucraba. Por alguna razón, mi hermano parecía esperar una reacción de Naomi, pero ella seguía sin decir nada. Dejen de discutir. La herencia ya está decidida. Los 90 millones son nuestros, no importa lo que digan, gritó mi esposo. ¿Qué quieres decir con nuestros? Repuse. Cállate, interrumpió mi hermano con calma. La conversación daba vueltas en círculos. Pero los 90 millones que heredé son solo papel inútil, dijo mi hermano con serenidad. ¿Qué? Exclamó mi esposo, sorprendido.
Mi hermano explicó pacientemente. La herencia de nuestro padre estaba valorada en 100 millones. Aparte de los bienes raíces, todos los activos eran acciones de la empresa de nuestro padre. Cuando él estaba al mando, la empresa iba bien y las acciones eran valiosas. Pero tras su retiro, la empresa empezó a perder dinero y parecía que podría quebrar. En los 3 años antes de su muerte, las acciones que antes valían más de 90 millones se volvieron prácticamente inútiles. Pero eso no puede ser cierto. Tartamudeó mi esposo. Es la verdad, dije. Lo heredé sabiendo que planeo reestructurar la empresa de papá. Como no te involucraba, no te lo conté, explicó mi hermano. Mi esposo parecía sacudido y murmuraba para sí mismo, incapaz de aceptar la realidad. Fue entonces cuando Naomi habló por primera vez. Espera, ¿qué estás diciendo? ¿Que yo heredé acciones sin valor mientras Catherine recibió 10 millones? No es justo, exclamó en voz alta. Mi hermano suspiró. Naomi, yo heredé la herencia de papá. No estabas en desventaja de ninguna manera. ¿Por qué estás tan molesta? Pero, pensé que recibiríamos los 100 millones. Tenía planes para eso, dijo mi esposo, mirando a Naomi. Entonces tú y Robert estaban conspirando para quedarse con todo el dinero de nuestro padre y mientras hacían eso, estabas teniendo un romance, ¿verdad? Acusó mi hermano. Naomi y mi esposo permanecieron en silencio, congelados. Mi hermano sacó un sobre marrón, sacó unas fotos y las puso junto al testamento. Mostraban a Naomi y Robert entrando a un hotel, muy cercanos. Estaba claro que mantenían una relación íntima. He estado en el extranjero. Contraté a un investigador privado porque tenía curiosidad sobre tu novia, dijo mi hermano, mostrando pruebas sólidas. Naomi comenzó a temblar. Mi esposo estaba furioso, completamente rojo de ira. Maldita sea. ¿Revisando todo como un espía? ¿De qué es todo este absurdo con tu ridículo testamento y estas fotos? Explotó mi esposo. Naomi levantó la voz y se acercó a mi hermano con falsa simpatía. Estás equivocado, es un malentendido. Es culpa de Robert, él me convenció, intentó justificarse. Mi hermano permaneció firme y señaló las pruebas. Mi esposo intentó atacar a Naomi, pero mi hermano intervino rápidamente. Idiotas, no tienen nada sobre mí. Pagarán por esto en el infierno, gritó mi esposo, pateando una silla. Mi hermano calmadamente sacó su teléfono. Parece que mi teléfono ha estado grabando todo desde que llegamos a casa y olvidé apagarlo. Por cierto, no lo mencioné antes, pero esta habitación tiene cámaras de seguridad que graban todo. Las instalé por la memoria débil de papá, por si pasaba algo, añadió. Falsificar un testamento es un crimen grave. Su intento anterior podría meterte en problemas legales. Hay una estación de policía cerca que llegaría pronto si lo reportamos, pero ya que el asunto de la herencia está resuelto y si prometes no tocar las cosas de Catherine, tal vez no sea necesario involucrar a la policía. ¿Qué dices? Dijo mi hermano, mientras enviaba la grabación a su computadora en el extranjero. Después de observar todo en silencio, saqué un documento de mi bolso y se lo entregué a mi esposo. Quiero un divorcio. Espera, piénsalo, suplicó. Hemos estado juntos tanto tiempo, ¿no? ¿Quién crees que te ha mantenido todo este tiempo? Ya basta de excusas. O aceptas el divorcio o llamo a la policía, dije con firmeza, apretando mi smartphone con determinación. Robert bajó los hombros y asintió. Naomi, esto se acabó entre nosotros. Planeabas quedarte con el dinero y estar con Ken, ¿verdad? Escuché tus conversaciones con él a través del investigador privado, acusé. Naomi bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos. Después de nuestro divorcio, mi hermano y yo tomamos caminos separados. Robert se mudó, pensando que había asegurado su herencia significativa, solo para descubrir que era inútil. Naomi enfrentó el mismo destino que él. La cámara de seguridad, instalada inicialmente para cuidar a mi padre, documentó todo el abuso emocional de Robert. Aunque heredé los bienes de mi padre, los utilicé como evidencia en el juicio de divorcio. Cuando Robert resistió, mi hermano sugirió que también utilizáramos las cámaras.
Rumores de los affairs de Robert se difundieron en su trabajo, perdiendo su empleo. Sin padres, sin trabajo y sin hogar, Robert desapareció. Mientras tanto, mi hermano Ken continúa trabajando en el extranjero, pero venderá la casa que compartía con Naomi y se mudará conmigo a la casa de nuestro padre. Con la ayuda financiera de Ken, mi vida se volvió más estable y cómoda. El valor de las tierras dejadas por mi padre ha aumentado constantemente, ahora valen más de 100 millones. Libre de responsabilidades de cuidar a papá y del abuso emocional de mi exesposo, finalmente vivo en paz. Inspirada por un programa de TV sobre estudiantes extranjeros alojándose con familias anfitrionas, abrí las habitaciones libres para alquiler. Ofrezco habitaciones económicas a estudiantes universitarios y de intercambio. Ahora, mi casa está llena de vida, compartimos comidas, jugamos y nos ayudamos con la escuela. Se siente como una gran familia feliz. En mis tiempos libres disfruto leer en la biblioteca local. Aunque no tengo hijos y mi matrimonio se acabó, ahora mis días están llenos de energía y alegría. Conectar con jóvenes y retribuir a la comunidad, aunque sea de manera pequeña, me da satisfacción. A veces la vida parecía demasiado difícil, pero ahora tengo a mi hermano, a mis compañeros de casa y a la gente del vecindario para compartir la vida. Cada día está lleno de contento y felicidad, y estoy agradecida por la simple alegría que encontré.